Mirando hacia atrás, debería haber sabido que el divorcio era solo el principio. No pasas 23 años con alguien y lo conoces de verdad. No en el fondo. 2 años de silencio y luego 3 golpes en mi puerta a las 7 de la mañana. Fue entonces cuando me enteré de lo que ella realmente había estado planeando. Mi nombre es Daniel Dixon, pero todos me llaman Dan. Tengo 60 años y durante 32 años operé equipos de procesamiento químico en el complejo industrial Hardwell, a las afueras de Fort Worth, Texas. Un buen trabajo sindical, un cheque de pago constante, el tipo de trabajo que me permitió criar a una hija y comprar una casa. Me jubilé hace 18 meses con una pensión decente, pensando que me ganaría algo de paz y tranquilidad. 2 años después de divorciarme de mi esposa infiel, la policía apareció en mi casa de la nada. Era un martes por la mañana de febrero, a las 7:15 exactamente. Estaba de pie en mi cocina con una camiseta y vaqueros, con la taza de café a medio camino de mis labios, cuando oí 3 fuertes golpes en mi puerta principal. El tipo de golpes que no piden permiso. Están anunciando su llegada. Abro la puerta y me encuentro a 2 detectives en mi porche. Las placas del sheriff del condado captando la débil luz del sol de invierno. Detrás de ellos, pude ver cómo se movía la cortina de mi vecina, la señora Patterson. Al otro lado de la calle, el viejo Henry Wilcox estaba de repente muy interesado en su buzón. La primera detective era una mujer, de unos 45 años, con ojos agudos que parecían haber visto demasiados mentirosos. «Detective Lisa Peek», decía su tarjeta más tarde. «¿Señor Dixon?», preguntó ella. «Daniel Raymond Dixon», asentí, sintiendo el aire frío de febrero morder a través de mi fina camisa. «Necesitamos preguntarle sobre algunas solicitudes de préstamos presentadas a su nombre durante los últimos 18 meses», dijo la detective Peek. Su voz era profesional, neutral. «¿Está al tanto de esas solicitudes, señor?» Mi café se había enfriado en mi mano. Lo dejé sobre la mesita junto a la puerta. «No he solicitado ningún préstamo», dije manteniendo la voz firme. «Vivo de mi pensión. ¿De qué se trata esto?» El segundo detective, un chico más joven llamado Torres, sacó una libreta. 8 solicitudes a varios bancos, dijo. Cantidades que oscilan entre $9,000 y $15,000, su firma en cada una. Eso es aproximadamente $48,000 en total. Mi mano empezó a temblar. Lo supe de inmediato. Sharon, mi exesposa, la mujer que ya se había llevado la mitad de todo por lo que había trabajado en el divorcio. «Eso no es posible», dije. «Llevamos divorciados 2 años. No he tenido ningún contacto con ella». La expresión de la detective Peek no cambió, pero capté algo en sus ojos. Duda, tal vez, o algo peor. Como si hubiera escuchado esta historia antes de labios de un hombre culpable. «¿Estaría dispuesto a venir a la comisaría?», preguntó ella. «Mañana por la tarde, digamos a las 2, para responder algunas preguntas y ayudarnos a aclarar esto». Escuché lo que no estaba diciendo. Pensaban que yo lo había hecho. O al menos no estaban seguros de que no fuera así. «Sí», dije. «Está bien, mañana a las 2». Me dieron las gracias, me entregaron una tarjeta y caminaron de regreso a su sedán sin distintivos. Me quedé en el umbral de mi puerta hasta que se alejaron, consciente de cada par de ojos puestos en mí. La señora Patterson ya ni siquiera fingía. Estaba allí mismo en su ventana con el teléfono pegado a la oreja. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Mi casa de alquiler, pequeña y con corrientes de aire, pero mía, de repente se sintió como si se me viniera encima. Las paredes eran lo suficientemente delgadas como para que pudiera oír la televisión de mis otros vecinos a través del panel de yeso. Antes de que pudiera moverme, oí pasos en mi porche. Frank Richardson, mi vecino de 2 casas más allá, ni se molestó en llamar. Abrió la puerta mosquitera y asomó la cabeza. «Dan, ¿estás bien?», preguntó Frank. Tenía 64 años. Era un policía estatal jubilado con 30 años de servicio a sus espaldas, fuerte como una boca de riego y con el pelo gris cortado al estilo militar. «La policía dice que alguien pidió préstamos a mi nombre», dije. Mi voz sonó más ronca de lo que pretendía. 8 préstamos, casi $50,000. La mandíbula de Frank se tensó. Entró y cerró la puerta tras de sí. «Sharon», dijo. No era una pregunta. «¿Quién más?», respondí. Frank había sido mi vecino desde que me mudé a este alquiler después del divorcio. Me había visto en mis momentos más bajos. Me ayudó a trasladar mis pocas pertenencias restantes.
Se sentaba conmigo en las noches en que el silencio se hacía demasiado ruidoso. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella?, preguntó Frank. El día en que el divorcio fue definitivo, hace 24 meses. Miré mis manos, todavía estaban temblando. Pensé que se había acabado, Frank. Pensé que había terminado con ella. Frank miró hacia la calle donde la señora Patterson todavía estaba vigilando. Vamos, dijo. Hablemos adentro. No tiene sentido dar un espectáculo a todo el vecindario. Frank preparó café mientras yo extendía mis papeles del divorcio sobre la mesa de la cocina. El decreto era de 8 páginas de lenguaje legal que se resumía en un hecho simple. Sharon se quedó con la casa y $42,000 de la plusvalía. Yo me quedé con mi pensión y mi camioneta. Todo lo demás que habíamos construido en 23 años de matrimonio se dividió a la mitad o se vendió. Mira esto, dije señalando la página 6. Todas las deudas contraídas por cualquiera de las partes tras la ejecución de este decreto serán responsabilidad exclusiva de la parte que incurra en dicha deuda. Frank se inclinó sobre mi hombro, leyendo. Olía a Old Spice y a café. Debería protegerte, dijo, pero hay algo más aquí. Señaló una nota que yo había escrito en el margen. ¿De qué se trata esto? Yo había escrito, Sharon necesita el número de seguro social para la declaración de impuestos final, entregado el 15 de marzo de 2023. Expliqué que la semana después de que me mudé, ella llamó. Dijo que necesitaba mi número de seguro social para terminar el papeleo. Se lo di sin pensarlo 2 veces. Dan, dijo Frank en voz baja. Así es como lo hizo. Se me revolvió el estómago. 23 años de matrimonio, y le había entregado las llaves para destruirme sin pensarlo 2 veces. Mi teléfono vibró. Emily, mi hija, finalmente devolviendo la llamada. Le había dejado 3 mensajes desde que apareció la policía. Papá, dijo Emily cuando respondí, con voz tensa y controlada. La voz que usaba en el trabajo cuando trataba con pacientes difíciles. Era enfermera en el Harris Methodist. Y ese tono profesional significaba que estaba molesta. Cariño, necesito hablar contigo sobre algo. Comencé. Ya lo sé, interrumpió ella. Mamá me llamó esta mañana. Me contó lo que está pasando. Se me oprimió el pecho. ¿Qué te dijo? Que tienes problemas con la policía. Que estás intentando culparla a ella por préstamos que tú pediste. La voz de Emily vaciló. Dijo que la has estado llamando, amenazándola. Papá, ¿qué está pasando? Agarré el teléfono con más fuerza. Frank me observaba, con sus instintos de policía leyendo cada expresión de mi cara. Emily, escúchame, dije, manteniendo la voz firme. No he llamado a tu madre. No he hablado con ella desde el divorcio. Está mintiendo. Estaba llorando, papá. Llorando de verdad. Por supuesto que sí. Sharon siempre había sido capaz de llorar a voluntad. La había visto hacerlo con dependientes de tiendas, con nuestro consejero matrimonial, con el mediador del divorcio. Las lágrimas eran su arma preferida. Puedo probar que no pedí esos préstamos, dije. La policía me mostró firmas falsificadas, extractos bancarios con cargos que nunca hice. Emily, ella está robando mi identidad. Silencio en la línea. Por un momento pensé que tal vez la había convencido. No puedo hacer esto ahora, dijo Emily finalmente. Tengo que ir a trabajar. No me llames más por lo de mamá. Papá, por favor, no puedo estar en medio de lo que sea que esté pasando entre ustedes dos. No está pasando nada entre nosotros, intenté decir, pero ella ya había colgado. Dejé el teléfono con cuidado sobre la mesa. Frank se servía más café, dándome un momento. Eligió a su madre, dije. Todavía no conoce toda la historia, replicó Frank. Dale tiempo. No tengo tiempo. Me levanté y empecé a pasearme por mi pequeña cocina. Tengo que ir a la comisaría mañana. Piensan que soy un criminal. Mi hija piensa que estoy acosando a su madre y tengo tal vez $2,000 en el banco para luchar contra esto. Frank dejó su taza. ¿Necesitas un abogado? No puedo permitírmelo. No puedes permitirte no tener uno, dijo Frank. ¿Quién llevó tu divorcio? Janet Reeves. Me costó $250 la hora para ver cómo Sharon se llevaba todo. Llámala de todos modos, dijo Frank. A ver qué dice. Y Dan. Esperó hasta que lo miré. No te rindas todavía. Sharon cometió un error al ir por ti.
Debería haberse quedado lejos. Después de que Frank se fue, me quedé solo en mi cocina, mirando mi teléfono. A través de la pared podía oír la televisión de mi vecino, algún programa de concursos con risas enlatadas que sonaban huecas y lejanas. Sharon había estado trabajando en esto durante 2 años. 2 años falsificando mi firma, robando mi identidad, destruyendo mi crédito, y ahora tenía a Emily convencida de que yo era el problema. Cogí mi teléfono y llamé a Janet Reeves. Era hora de empezar a contraatacar. El despacho de la detective Peake olía a café quemado y a frustración. Me senté frente a su escritorio a las 2 en punto. Mi carpeta de documentos del divorcio estaba en mi regazo. Me había hecho esperar 20 minutos, probablemente una táctica para hacerme sudar. Señor Dixon, dijo ella, deslizando una pila de solicitudes de préstamo fotocopiadas sobre su escritorio. Eche un vistazo a estas. Cogí la primera. Préstamo personal de $11,000, presentado hace 16 meses en el First Texas Bank. Mi nombre, mi número de seguro social, mi historial laboral en Harwell Industrial. Pero la firma, aunque parecida, no era mía. La D de Daniel Dixon tenía un lazo que yo nunca hacía. Esa no es mi firma, dije. Es lo suficientemente parecida como para engañar a un banco, respondió la detective Peake. Su tono era neutral, pero escuché el escepticismo subyacente. ¿Ve el sello del notario? Una notaria llamada Rachel Perkins verificó su identidad. Dice que se reunió con usted personalmente. Nunca he conocido a nadie que se llame Rachel Perkins. La detective Peake se reclinó en su silla, estudiándome. Señor Dixon, ayúdeme a entender algo. ¿Me está diciendo que no tenía ningún conocimiento de $48,000 en préstamos tomados a su nombre durante 18 meses? Eso es exactamente lo que le estoy diciendo. ¿Pero su exesposa tendría acceso a su información personal?, preguntó ella. Le di mi número de seguro social para nuestra última declaración de impuestos, admití. Eso es todo. Nunca le dije a dónde me mudé después del divorcio. Peake sacó otro documento, extractos bancarios de una de las cuentas fraudulentas. Estos cargos, restaurantes en Dallas, compras en Nordstrom, el pago del arrendamiento de un Lexus, $470 al mes. ¿Conduce usted un Lexus, señor Dixon? Conduzco una F-150 de 2015, dije. Terminé de pagarla hace 6 años. Ella señaló un cargo que me heló la sangre. Paquete de spa premium en el Gran Hotel, $2,000. ¿Recuerda haberse tomado esas vacaciones? No, porque nunca lo hice. Saqué mi propio teléfono y me desplacé por mi calendario. En esas fechas estaba en San Antonio visitando a mi hermano. Se estaba recuperando de una cirugía. ¿Puedo probarlo? Peake tomó nota, pero su expresión no cambió. Esto es lo que me preocupa, señor Dixon. Esto parece una posible conspiración. Usted y su exesposa trabajando juntos, y luego usted alegando fraude cuando la deuda se hizo demasiado alta. Mis manos se apretaron en los brazos de la silla. Entiendo cómo se ve, pero le digo la verdad. No supe nada de esto hasta que usted llamó a mi puerta ayer. Entonces necesita ayudarme a probarlo, dijo Peake. No se vaya de Fort Worth. Estaremos en contacto. Al salir de la oficina del sheriff, sentí como si todo el mundo me estuviera mirando. Los ayudantes en sus escritorios, la gente en la sala de espera, incluso la secretaria que me abrió la puerta, todos ellos viendo a un criminal. Conduje a casa aturdido, apenas viendo la carretera. Cuando entré en el camino de mi casa, vi a Frank esperando en su porche. ¿Cómo te fue?, preguntó, cruzando hacia mi jardín. Piensa que miento, dije, o al menos no está segura de que no lo haga. La mandíbula de Frank se tensó. Tenemos que adelantarnos a esto. He hecho algunas llamadas hoy, usé algunos viejos contactos. Sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta. El informe de crédito de Sharon. Conozco un tipo que me debe un favor. Lo desdoblé y escaneé los números. La puntuación de crédito de Sharon se había desplomado después del divorcio. De 710 a 502 en 6 meses. Consulta tras consulta, todas denegadas. Ya no podía conseguir préstamos a su propio nombre, dijo Frank. Así que empezó a usar el tuyo. ¿Cómo conseguiste esto?, pregunté. Mejor que no lo sepas, dijo Frank. Pero mira las fechas. Todo empezó exactamente cuando su crédito murió. No es coincidencia, Dan. Es desesperación. Por primera vez desde que apareció la policía, sentí que algo cambiaba. No esperanza exactamente, sino posibilidad.
Hay más, dijo Frank. Encontré a la notaria que selló esos documentos. Rachel Perkins trabaja en una tienda de UPS en la calle Henderson. Voy a hacerle una visita mañana. Veré qué recuerda. Frank, no tienes por qué hacer esto. Sí, tengo que hacerlo, dijo él. Porque si Sharon se sale con la suya con esto, se lo hará a otra persona. Y porque eres mi amigo. Y los amigos no dejan que se atropelle a sus amigos. La llamada llegó 3 días después, mientras yo arreglaba un grifo que goteaba bajo el fregadero de mi cocina. Un número local que no reconocí. Señor Dixon, soy Steve Harmon del Fort Worth Telegraph. Me quedé helado. Un reportero. Esto estaba a punto de hacerse público. Estoy trabajando en una historia sobre fraude financiero en el condado de Tarrant, continuó Harmon. Su voz era joven y ansiosa. Su nombre apareció en algunos informes policiales. Quería conocer su versión de la historia. Sin comentarios, dije de inmediato. Tengo entendido que está siendo investigado por fraude en préstamos. 8 solicitudes, casi $50,000. Su exesposa ha presentado una orden de alejamiento contra usted, alegando acoso. ¿Hay algo de verdad en eso? Se me cayó el alma a los pies. ¿Qué orden de alejamiento? Presentada ayer por la mañana. Alega que la ha estado llamando, amenazándola y acechando su residencia. Dice que teme por su seguridad. Me senté pesadamente en el suelo de la cocina, todavía con la llave en la mano. No me he puesto en contacto con ella, ni una sola vez en 2 años. Eso no es lo que dicen los documentos judiciales, señor Dixon. Ella tiene registros telefónicos que muestran múltiples llamadas desde su número. Eso es falso, dije. Alguien suplantó mi número, ¿verdad? Harmon dijo. Escuche, voy a publicar esta historia mañana, en la portada de la sección local. ¿Quiere hacerme una declaración? Ahora es su oportunidad. Mi declaración es que soy la víctima aquí, no el criminal. Sharon Dixon falsificó mi firma en las solicitudes de préstamo. Ha estado robando mi identidad durante casi 2 años. ¿Según quién? Preguntó Harmon. Según las pruebas, pregunté a la detective Pick. Lo hice. Ella dijo que la investigación está en curso y que no se han presentado cargos. Después de colgar, me quedé allí sentado en el suelo de mi cocina. Una orden de alejamiento. Significaba que Sharon estaba intensificando su ataque, construyendo una narrativa en la que yo era el exmarido peligroso. Ella era la víctima aterrorizada. Mi teléfono sonó de nuevo. Emily, esta vez. Papá, ¿de verdad presentaste una orden de alejamiento contra mamá? Preguntó sin preámbulos. ¿Qué? No. Ella presentó una contra mí. Eso no es lo que ella me dijo. Dijo que estás haciendo amenazas y que la policía le dijo que se protegiera. Emily está mintiendo sobre todo. Ya no sé a quién creer, dijo Emily. Su voz se quebró. Esto me está destrozando, papá. ¿Por qué no pueden dejarse en paz el uno al otro? La estoy dejando en paz. Ella es la que está destruyendo mi vida. Tengo que irme, dijo Emily. Por favor, para ya. Sea lo que esté pasando entre ustedes dos, por favor, para. Colgó antes de que yo pudiera responder. Llamé a Frank. Vino en 5 minutos. El periódico publica una historia mañana, le dije, en la portada, y Sharon presentó una orden de alejamiento. Alega que la he estado amenazando. La expresión de Frank se ensombreció. Te está acorralando, haciendo que te sea más difícil defenderte. ¿Cómo lucho contra alguien que está dispuesto a mentir sobre todo con la verdad? Frank dijo. Hablé con Rachel Perkins hoy. La notaria, recuerda a Sharon. Dice que una mujer que encajaba con su descripción le pagó $200 en efectivo para sellar documentos sin verificar nada. ¿Testificará sobre eso? Tiene miedo, no quiere problemas, pero conseguí que escribiera una declaración. Frank sacó una página escrita a mano. No es mucho, pero es algo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número que no conocía. Vas a pagar por lo que me hiciste. Me aseguraré de que todo el mundo sepa qué clase de hombre eres de verdad. Se lo enseñé a Frank. Tomó una captura de pantalla con su propio teléfono. Eso es de Sharon, dije. Guárdalo, dijo Frank. Guárdalo todo. Se está volviendo descuidada, Dan. La gente enfadada comete errores. La carta de la pensión estatal de Texas llegó un viernes por la mañana. Papel con membrete oficial, correo certificado. Supe que era malo antes de abrirla. Estimado señor Dixon, debido a una investigación criminal en curso sobre sus actividades financieras,
Suspendemos temporalmente sus distribuciones mensuales de pensión hasta que se resuelva el asunto. Este es el procedimiento estándar cuando hay alegaciones de fraude de por medio. Se me entumecieron las manos. La pensión era todo lo que tenía, $1.600 al mes que cubrían mi alquiler, servicios públicos, comida y la medicación que tomaba para la presión arterial. Sin ella, me quedaban tal vez 3 semanas antes de verme en la calle. Llamé a la oficina de pensiones de inmediato. Me transfirieron 3 veces antes de llegar a alguien que realmente pudiera hablar conmigo. Señor Dixon, entiendo su frustración, dijo la mujer con voz profesionalmente comprensiva. Pero cuando hay una investigación policial que involucra un posible fraude, tenemos que proteger el fondo. Es política. Yo soy la víctima aquí, dije, obligándome a mantener la calma. Mi exesposa falsificó mi firma. Yo no cometí ningún fraude. Entonces estoy segura de que esto se resolverá rápidamente y se restablecerán sus beneficios. ¿Qué tan rápido? Eso depende de la investigación. Podrían ser semanas, podrían ser meses. ¿Meses? No podría aguantar meses. Después de colgar, me quedé allí sentado mirando la carta. Entonces sonó mi teléfono, un número que no reconocí, pero respondí de todos modos. Señor Dixon, habla Karen Phillips del First National Bank. Le llamo por el préstamo de su camioneta. Tiene 3 meses de retraso en los pagos. ¿Qué préstamo de camioneta? Mi camioneta está pagada. Según nuestros registros, usted pidió un préstamo de $12.000 sobre su F-150 de 2015 hace 8 meses. Ha fallado en los últimos 3 pagos. Si no recibimos el pago en un plazo de 10 días, iniciaremos los trámites de embargo. Mi camioneta, lo único que me quedaba que era realmente mío. Sharon de alguna manera había conseguido un préstamo con el título como garantía sin que yo lo supiera. Eso es un fraude, dije. Yo nunca pedí ese préstamo. Señor, tenemos su firma en la solicitud y en el título. Compare esa firma con la de mi licencia de conducir. No coincidirá. Tomaré nota en su expediente, pero hasta que se resuelvan los problemas legales, el préstamo permanece en mora. 10 días, señor Dixon. Colgó. Salí afuera y miré mi camioneta aparcada en el camino. Mi padre me había ayudado a comprarla hacía 6 años, justo antes de morir. Habíamos ido juntos al concesionario, negociamos el precio y le estrechamos la mano al vendedor. Fue lo último que hicimos juntos. Y ahora Sharon se estaba llevando eso también. Frank me encontró sentado en los escalones de mi Porsche 1 hora más tarde. Parece que has pasado por un infierno, dijo. Le hablé de la pensión, del préstamo de la camioneta. Está intentando hundirte, dijo Frank. Financieramente, emocionalmente, de todas las formas posibles. Lo está consiguiendo. No. Frank se sentó a mi lado. No es así, porque sigues en pie, y tengo algo que podría ayudar. Sacó su teléfono y me mostró una página de Facebook. Encontré al novio de Sharon, Brett Hoffman, concejal de la ciudad, casado, con 2 hijos, se presenta defendiendo los valores familiares. Él es por quien me dejó, dije. Sí, y tiene mucho que perder si esto sale a la luz. Frank se desplazó por más fotos. Mira esto, publicado hace 3 semanas. Vacaciones familiares en Cabo San Lucas. $3.200 en el complejo turístico y los vuelos. La misma cantidad que uno de los préstamos fraudulentos. Está gastando dinero robado en vacaciones con su novio, dije. Y él o está en el ajo o es increíblemente estúpido, dijo Frank. De cualquier manera, esto nos da ventaja. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Qué se siente, Dan? Perderlo todo. Eso es lo que me hiciste a mí. Ahora ya sabes qué se siente. Sharon. Ella me estaba vigilando. De alguna manera sabía lo de la pensión y la camioneta. Le mostré el mensaje a Frank. Guárdalo, dijo. Pero más importante, responde. Haz que siga hablando. La gente enfadada confiesa. Escribí. Yo nunca te hice nada. Tú me dejaste, ¿recuerdas? La respuesta llegó rápido. Arruinaste mi vida. 23 años desperdiciados con un perdedor. Merezco algo mejor. Merezco lo que me quitaste. ¿Qué te quité? Todo. Mi juventud, mis sueños, mi oportunidad de ser feliz. Me debes, y me lo estoy cobrando. Frank estaba leyendo por encima de mi hombro. Ahí está. Cree que tiene derecho a destruirte.
Ese no es el mensaje de alguien que tiene miedo, es el de alguien que se siente justificado. Otro mensaje. Brett me trata mejor en un día de lo que tú lo hiciste en 23 años. Me compra cosas, me lleva a sitios, me hace sentir valorada. ¿Te está ayudando Brett a pedir préstamos a mi nombre? Escribí. Larga pausa. Luego. No puedes demostrar nada. No era una negación, casi una admisión. Haz capturas de todo, dijo Frank. Queremos acorralarla. La llamada llegó a las 2 de la mañana. Estaba despierto de todos modos, tumbado en la cama, mirando al techo, haciendo cuentas mentalmente. El alquiler vencía en 8 días, el pago de la camioneta en 10. No llegaba dinero de la pensión. Tal vez $800 en mi cuenta corriente. Respondí al primer timbrazo. «Papá». La voz de Emily, pero diferente, temblando, asustada. «¿Qué pasa?» «Estoy en el hospital, Harris Methodist. Necesito que vengas». Mi corazón se detuvo. «¿Estás herida?» «No, estoy trabajando. Pero papá, necesito hablar contigo. Por favor, ¿puedes venir?» 20 minutos después, entré en la sala de urgencias. Emily se reunió conmigo en el pasillo junto al puesto de enfermería. Su uniforme tenía manchas de sangre y llevaba el pelo recogido en una coleta desordenada. Parecía agotada. «¿Qué está pasando?», pregunté. Me llevó a una sala de consultas vacía. Cerró la puerta. «Fui a casa de mamá esta noche después de mi turno», dijo Emily, «para devolverle unos platos que me había prestado. La puerta estaba sin cerrar, así que entré». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Papá, ella tiene tu correo. Montones de él. Extractos bancarios, ofertas de tarjetas de crédito, avisos de pensiones, todos dirigidos a ti, todos abiertos». Mis piernas flaquearon. «¿Cuánto?» «Meses de correo, tal vez un año. Tomé fotos antes de que me pillara». Emily sacó su teléfono y me mostró imagen tras imagen. Mi correo esparcido por la mesa de la cocina de Sharon. Parte de él databa de hacía 18 meses. «Se volvió loca cuando me vio haciendo fotos», continuó Emily. «Empezó a gritar que la estaba traicionando, que tú me habías puesto en su contra. Dijo cosas, papá, cosas horribles sobre ti, sobre nosotros». «¿Qué cosas?». Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. «Dijo que se merecía todo lo que te quitó, que le debías por haber desperdiciado sus mejores años. Dijo que había estado planeando esto desde antes del divorcio, que te iba a desangrar y que no podías hacer nada al respecto». Atraje a Emily hacia un abrazo. Se aferró a mí como si se estuviera ahogando. «Lo siento mucho», susurró. «Debería haberte creído desde el principio. Me ha estado mintiendo todo este tiempo». «No es culpa tuya», dije. «Sí, lo es. La elegí a ella antes que a ti. Dejé que me envenenara contra ti». Emily se separó, se secó los ojos. «Pero ahora te elijo a ti». Envié esas fotos a mi correo, a la nube, a 3 sitios diferentes. No puede borrarlas. ¿Vio que las enviabas? No lo creo. Pero papá, ella está subiendo el tono. Ella lo sabe. Yo lo sé ahora. No sé qué hará. Como si fuera una señal, sonó mi teléfono. Sharon. Puse el altavoz para que Emily pudiera oír. «Has puesto a mi hija en mi contra», siseó Sharon. «Envenenas su mente. Te destruiré por esto, Dan. Te lo juro por Dios, me lo llevaré todo». «Ya lo has hecho», dije con calma. «Pero voy a recuperarlo. No puedes demostrar nada. Es tu palabra contra la mía». «En realidad», intervino Emily, «es el robo de tu propio correo, tus propias confesiones y las pruebas fotográficas. Lo escuché todo esta noche, mamá, y lo grabé». Silencio en la línea. Luego la voz de Sharon, fría y aguda. «Eres igual que tu padre. Débil, patética. Debería haberme ido hace años». «Deberías haberlo hecho», asintió Emily. «Nos habrías ahorrado a todos mucho dolor». Sharon colgó. Emily y yo nos quedamos allí en la sala de consultas, con las luces fluorescentes zumbando sobre nuestras cabezas. Los sonidos del hospital llegaban amortiguados a través de las paredes. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Emily. «Ahora llama a Frank», dije. «Y llevamos todo esto a la detective Peak. Tu madre acaba de cometer su primer gran error». Emily asintió. «Bien, porque tiene que pagar por lo que ha hecho». Fuera del hospital, la noche de marzo era fría y clara.
Las estrellas eran visibles a pesar de las luces de la ciudad. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Mi hija estaba de vuelta. Tenía pruebas. La lucha no había terminado, pero ahora tenía munición. Sharon quería una guerra. Estaba a punto de tener una. Frank llamó a mi puerta a las 6 de la mañana, sosteniendo 2 tazas de café y una carpeta gruesa llena de papeles. «Vas a querer ver esto», dijo, pasando a mi lado hacia la cocina. Extendió los documentos sobre mi mesa como si estuviera preparando un expediente judicial. Investigué un poco sobre Brett Hoffman, el concejal de la ciudad. Valores familiares, defensor de la pequeña empresa. El novio de Sharon, dije. Sí, pero aquí viene la parte interesante. Frank sacó una impresión de los registros de la propiedad. Hace 3 meses, Hoffman compró una casa en el lago en Granbury. Pagó $340,000 en efectivo, sin hipoteca. Miré la fecha. Justo en medio de cuando se estaban pidiendo los préstamos fraudulentos. ¿De dónde saca un concejal esa cantidad de dinero en efectivo?, pregunté. Exactamente. Frank me enseñó más papeles. Su sueldo es de $65,000 al año. Su mujer no trabaja. Tienen a 2 hijos en un colegio privado, 2 pagos de coche, una hipoteca sobre su residencia principal. Las cuentas no salen. ¿Crees que él está en el ajo? Creo que Sharon o bien le está pagando o son socios, dijo Frank. De cualquier manera, él tiene mucho que perder si esto sale a la luz. Un hombre casado, político de valores familiares, comprando una propiedad frente al lago con dinero robado. Mi teléfono vibró. Era la detective Peak pidiéndome que fuera a la comisaría hoy a las 10. Traiga cualquier prueba nueva. Frank y yo llegamos temprano. Emily se reunió con nosotros en el aparcamiento, todavía con su uniforme del turno de noche. Parecía agotada, pero decidida. ¿Lista?, le pregunté. Más que lista, respondió ella. El despacho de la detective Peak se veía igual que antes, pero su expresión era diferente, menos escéptica, más interesada. Señor Dixon, dijo ella señalando las sillas frente a su escritorio. Dijo que tenía nuevas pruebas. Emily dio un paso adelante primero. Soy la hija de Dan, Emily Dixon. Trabajo como enfermera en el Harris Methodist. Hace 2 noches fui a casa de mi madre y encontré esto. Presentó las fotos impresas de mi correo esparcido por la mesa de la cocina de Sharon. Extractos bancarios, avisos de pensiones, ofertas de tarjetas de crédito, todos abiertos y dirigidos a mí. Mi madre me admitió que había estado robando la identidad de mi padre desde antes del divorcio. Continuó Emily. Dijo que él le debía, que se merecía todo lo que se estaba llevando. Grabé la conversación. Emily reprodujo el audio en su teléfono. La voz de Sharon clara y airada. Merezco lo que me quitaste. Me debes y me lo estoy cobrando. Brett me trata mejor en un día de lo que tú lo hiciste en 23 años. La expresión de la detective Peak se endureció mientras escuchaba. Frank habló a continuación. Detective, tengo una declaración de una notaria, Rachel Perkins. Admite que una mujer que encajaba con la descripción de Sharon Dixon le pagó $200 en efectivo para sellar documentos sin verificar la identidad. Deslizó la declaración manuscrita sobre el escritorio. Y está esto, continuó Frank, mostrando los registros de la propiedad. Brett Hoffman, el novio de Sharon, compró una casa en el lago por $340,000 en efectivo mientras se procesaban estos préstamos fraudulentos. Sus ingresos legítimos no respaldan ese tipo de compra. Peak estudió los documentos durante un largo rato. Luego me miró. Señor Dixon, le debo una disculpa. Cuando este caso llegó por primera vez a mi mesa, pensé... Hizo una pausa. Bueno, pensé que usted podría estar involucrado. He visto demasiados casos en los que los ex-esposos trabajan juntos y luego se traicionan mutuamente cuando las cosas se tuercen. Usted pensó que yo era culpable, dije. Pensé que podría serlo. Estaba equivocada. Se levantó. Voy a traer a su ex-esposa para interrogarla. Y voy a tener una conversación con el señor Hoffman si ha estado beneficiándose de fondos robados. Eso lo convierte en cómplice. ¿Qué hay de mi pensión?, pregunté. ¿Y el préstamo de la camioneta? Me pondré en contacto con la Junta de Pensiones hoy mismo con mis conclusiones. En cuanto al préstamo de la camioneta, tendrá que presentar una denuncia policial por robo de identidad. Utilice este número de caso. Lo escribió en una tarjeta. El banco debería colaborar con usted una vez que vea la investigación criminal.
Al salir de la comisaría, me sentí más ligero de lo que me había sentido en semanas. Emily me cogió del brazo. «Lo logramos, papá», dijo. «Todavía no», respondí, «pero estamos cerca». Frank nos llevó a una cafetería en Rosedale. Entre tortitas y café, planeamos nuestro siguiente paso. «Sharon sabrá que fuimos a la policía», dijo Emily. «Va a entrar en pánico». «Bien», dijo Frank. «La gente en pánico comete errores. Solo tenemos que estar preparados para cuando lo haga». Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sharon. «Os vais a arrepentir de esto, todos vosotros». Se lo enseñé a Frank y a Emily. «Guárdalo», dijo Frank. «Añádelo a la pila de pruebas». Otro mensaje. «Brett tiene abogados de verdad. Nunca demostraréis nada». «Tiene miedo», observó Emily. «No nos estaría amenazando si no fuera así». Un tercer mensaje. «Emily, cariño, tu padre te está manipulando. Está enfermo, necesita ayuda. Por favor, llámame». La mandíbula de Emily se tensó. Escribió una respuesta. «Vi las pruebas con mis propios ojos, mamá. Tú no eres la víctima aquí. Deja de fingir que lo eres». No hubo respuesta después de eso. El aviso de desahucio llegó 3 días después. Pegado en mi puerta. Papel oficial con el membrete de la empresa de gestión de la propiedad. Falta de pago del alquiler. Tiene 5 días para abandonar la vivienda. Yo había pagado el alquiler. Sabía que lo había hecho. Revisé mi extracto bancario y allí estaba. El cheque se había cobrado hacía 2 semanas, como siempre. Llamé a la oficina de gestión de la propiedad. «Señor Dixon, según nuestros registros, sus cheques de alquiler de febrero y marzo fueron devueltos», dijo la mujer. «Enviamos avisos a su dirección, pero usted no respondió». «Nunca recibí ningún aviso, y esos cheques no fueron devueltos. Tengo pruebas de que se cobraron». «Déjeme consultar su expediente». Pausa. Ruido de teclado. «Ah, ya veo el problema. Hemos estado enviando los avisos al número 2847 de Mockingbird Lane. ¿No es esa su dirección actual?» «No, vivo en el 1635 de Oakmont Drive». «Según el sistema, usted presentó un formulario de cambio de dirección hace 6 semanas. Actualizó su dirección postal a Mockingbird Lane». Se me cayó el alma a los pies. Yo nunca presenté ningún cambio de dirección. «Pues alguien lo hizo. Está en nuestro sistema con su firma. Sharon. Había cambiado mi dirección postal para que yo no recibiera los avisos de desahucio. Me quería en la calle antes de que pudiera contraatacar. Conduje hasta la oficina de la propiedad con mis extractos bancarios y mi contrato de alquiler. Me costó 3 horas y 13 supervisores, pero finalmente aceptaron cancelar el desahucio. Alguien falsificó mi firma en el formulario de cambio de dirección. Tendremos que presentar una denuncia policial», dijo el gerente. «Esto es un fraude». «Ya tengo una abierta», respondí. «Añádalo a la pila». Esa tarde Frank llamó. «Pon las noticias del Canal 5, ahora». Encendí mi televisor. El informativo local de mediodía. Y allí estaba Brett Hoffman, en las escaleras del ayuntamiento con su mujer y su abogado. «Estas acusaciones son completamente falsas», decía Hoffman, leyendo un comunicado preparado. «Nunca he estado involucrado en ninguna actividad fraudulenta. Mis compras de propiedades se hicieron con fondos legítimos de inversiones familiares. Se trata claramente de un ataque con motivaciones políticas por parte de oponentes que quieren dañar mi reputación antes de las próximas elecciones». La reportera preguntó: «Concejal Hoffman, ¿cuál es su relación con Sharon Dixon?» «La señora Dixon es una conocida a través del negocio inmobiliario, nada más. Cualquier sugerencia en sentido contrario es difamatoria». Frank volvió a llamar. «Está mintiendo descaradamente». «Lo sé», dije. «Pero aquí está el detalle», continuó Frank. «Está asustado. Trajo a su mujer, trajo a un abogado, convocó una rueda de prensa. Eso no es lo que hace la gente inocente». Esa tarde sonó mi teléfono, un número que no reconocí, pero con el prefijo de Fort Worth. «Señor Dixon, habla el pastor William Garrett, de la iglesia de la comunidad de Grace. Creo que su exesposa Sharon asiste aquí». Yo nunca había sido muy de ir a la iglesia, pero Sharon había empezado a ir regularmente después del divorcio. Era parte de su reinvención como la mujer agraviada. «Supuse que sí», dije con cautela. «Señor Dixon, necesito hablar con usted sobre algo preocupante. ¿Estaría dispuesto a reunirse conmigo mañana por la mañana? Tal vez en la iglesia».
¿De qué se trata? Preferiría discutirla en persona, si no le importa. Se trata de Sharon y de algunas irregularidades financieras relacionadas con los fondos de la iglesia. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué tipo de irregularidades? Mañana por la mañana, señor Dixon, a las 9. Se lo explicaré todo entonces. Colgó antes de que yo pudiera hacer más preguntas. Llamé a Frank de inmediato. El pastor de la iglesia de Sharon acaba de llamarme, dije. Quiere que nos veamos mañana. Dice algo sobre irregularidades financieras y fondos de la iglesia. Frank se quedó callado un momento. ¿Crees que le robó a su propia iglesia? A estas alturas no sé de qué es capaz. Voy contigo, dijo Frank. Sea lo que sea esto, no lo vas a afrontar solo. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, pensando en todo lo que Sharon había hecho. El robo de identidad, las firmas falsas, el correo robado, manipular a Emily, atacar mi reputación y ahora tal vez robar a una iglesia. ¿Cómo había estado casado con esta persona durante 23 años y no lo había visto? O lo había visto y simplemente puse excusas, diciéndome a mí mismo que todo el mundo tenía defectos, que el amor significaba aceptar las imperfecciones. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Emily. Tampoco puedo dormir. Sigo pensando en quién es mamá realmente. ¿Cómo se nos pasó por alto? Vimos lo que ella quería que viéramos, respondí. No es culpa tuya. Aún así duele. Lo sé. Te quiero, papá. Yo también te quiero, M. A medianoche llegó otro mensaje, un número desconocido. Crees que has ganado, pero esto no ha hecho más que empezar. Os destruiré a todos. Sharon, usando un teléfono de usar y tirar. Guardé el mensaje. Lo añadí a la carpeta de pruebas que se hacía más gruesa cada día e intenté dormir. Mañana me enteraría de lo que le había hecho a la iglesia. Mañana. La verdad seguiría saliendo a la luz y las mentiras cuidadosamente construidas por Sharon seguirían desmoronándose. El despacho del pastor Garrett olía a libros viejos y a cera de limón. Tenía unos 60 años, el pelo gris y unos ojos cansados que habían visto demasiado de la naturaleza humana. Frank se sentó a mi lado mientras el pastor extendía documentos financieros sobre su escritorio. Señor Dixon, hace 3 meses el tesorero de nuestra iglesia notó discrepancias en nuestro fondo para edificios. Comenzó el pastor Garrett. Cantidades pequeñas al principio, 200 por aquí, 300 por allá. Supusimos errores contables, pero no eran errores. No, dije. Sharon es voluntaria como nuestra coordinadora de recaudación de fondos. Tiene acceso a los registros de donaciones, a la información de los donantes. Confiábamos en ella. Sacó un libro de contabilidad. A lo largo de 18 meses, desaparecieron aproximadamente $47,000 de varias cuentas de la iglesia. La misma cantidad que mis préstamos fraudulentos, dije. Estaba robando a la iglesia para devolver los préstamos que pidió a mi nombre. Creemos que sí, pero hay más. El pastor Garrett me enseñó otro documento. Encontramos solicitudes de tarjetas de crédito para varios de nuestros miembros de la tercera edad, personas que confiaban en Sharon para que les ayudara con sus finanzas, muchos de ellos viudos o viudas. Tenía acceso a su información personal a través de nuestro Ministerio de Cuidados. Se me revolvió el estómago. ¿Cuántos? Al menos 4 que hayamos encontrado hasta ahora, tal vez más. Su voz estaba cargada de culpa. Yo la traje a nuestra comunidad. Yo respondí por ella, y ella usó esa confianza para aprovecharse de personas vulnerables. No es culpa suya, dije. ¿No lo es? Soy su pastor. Debería haberlos protegido. Frank intervino. Pastor, ¿se ha puesto en contacto con la policía? Ayer. La detective Peake vendrá esta tarde para recoger nuestros registros financieros. Pero, señor Dixon, quería decírselo a usted primero. Su exesposa se subió a mi púlpito hace 3 semanas. Le pedí que compartiera su testimonio, su camino de fe después del divorcio. Habló sobre el perdón, sobre seguir adelante, y todo el tiempo les estaba robando a las personas sentadas en esos bancos. Me miró con algo parecido a una disculpa en los ojos. La creí, señor Dixon, cuando me dijo que usted era inestable, que le temía, que la estaba acosando. Creí cada palabra. Incluso hablé en su contra desde el púlpito. Le llamé hombre con problemas que necesitaba oración e intervención. Lo siento. No lo sabía, dije. Debería haberlo hecho. Las señales estaban ahí.
Simplemente no quise verlas. Al salir de la iglesia, Frank me puso la mano en el hombro. 4 víctimas más, dijo. Tal vez más. Está acabada, Dan. De esto no se sale. Esa tarde llamó la detective Peake. Brett Hoffman había sido arrestado. Conspiración para cometer fraude, complicidad posterior a los hechos, blanqueo de dinero. Su carrera política había terminado. Su matrimonio se había acabado. Y se enfrentaba a una pena de entre 5 y 10 años de prisión. ¿Está dispuesta a testificar contra Sharon a cambio de una reducción de la condena?, dijo Peake. Dice que ella lo planeó todo. Él solo puso el dinero y la cobertura política. Probablemente mienta sobre su nivel de implicación, pero aceptaremos lo que podamos conseguir. ¿Y Sharon?, pregunté. La traeremos mañana por la mañana. Múltiples cargos de robo de identidad, fraude, malversación, abuso de ancianos. Se enfrenta a entre 20 y 25 años. Su abogado ya está hablando de un acuerdo de culpabilidad. 25 años. Sharon tendría unos 80 años cuando saliera. Si es que salía. Hay una cosa más, dijo Peake. Encontramos pruebas de que planeaba desaparecer. Un pasaporte falso, una cuenta bancaria en el extranjero y billetes de avión a Costa Rica. Iba a vaciar todos los activos que pudiera y esfumarse. ¿Cuándo? El mes que viene. La desenmascaró justo a tiempo, señor Dixon. Esa noche vino Emily a cenar. Lasaña casera, la receta de su abuela. Comimos en mi pequeña cocina, y por primera vez en meses, el silencio resultó cómodo en lugar de opresivo. Llamaron del hospital, dijo Emily. Su pensión ha sido totalmente restablecida. Le van a enviar un cheque por los meses que faltaron. Bien, dije. Por fin puedo devolverte el dinero de la compra. No me debes nada, papá. Sí, te lo debo. Estuviste a mi lado cuando todos los demás se alejaron, incluso cuando tu propia madre te estaba mintiendo. Emily dejó su tenedor. Papá, necesito preguntarte algo. ¿Cómo pudiste seguir casado con ella durante 23 años? ¿Cómo no viste lo que era? Lo pensé durante un largo rato. Vi trozos de ello, admití. Las mentiras, la manipulación, la forma en que podía ponerse a llorar siempre que necesitaba algo. Pero me decía a mí mismo que todo el mundo tenía defectos, que el amor significaba aceptar las imperfecciones, y no quería admitir que había cometido un error. No quería admitir que había desperdiciado todos esos años con alguien que no me amaba. Ella sí te amaba, dijo Emily a su manera rota. No, dije con firmeza. El amor no roba, el amor no destruye. Lo que Sharon sentía por mí era posesión, no amor, y me alegro de que se haya acabado. El juicio duró 3 semanas. Sharon se declaró no culpable a pesar de la montaña de pruebas en su contra. Su abogado intentó presentarla como una víctima de una enfermedad mental, de un matrimonio abusivo, de circunstancias fuera de su control. El jurado no se lo creyó. Escucharon al tesorero de la iglesia sobre los fondos robados. Escucharon a 4 víctimas de edad avanzada que habían confiado a Sharon su información personal. Escucharon el testimonio de Emily sobre el hallazgo del correo robado y sobre la confesión de Sharon. Escucharon las llamadas telefónicas grabadas donde Sharon admitía todo. Y escucharon a Brett Hoffman, quien testificó que Sharon había planeado todo el plan, que lo había manipulado para que la ayudara y que había utilizado sus conexiones políticas para retrasar la investigación. El jurado deliberó durante 6 horas. Culpable de todos los cargos. El juez la condenó a 18 años en una prisión federal. Brett Hoffman recibió 5 años por su papel como cómplice. Me senté en la sala del tribunal y observé el rostro de Sharon mientras se la llevaban esposada. Me miró una vez y vi algo que nunca antes había visto en sus ojos. Miedo, pero no a la cárcel. Miedo de haber perdido finalmente el control. De que sus manipulaciones hubieran fallado. De que el mundo hubiera visto quién era ella realmente. No sentí nada, ni satisfacción, ni ira, ni tristeza, solo alivio porque finalmente se hubiera acabado. 4 meses después, estaba en mi nuevo apartamento. No era de alquiler esta vez. Un pequeño condominio que compré con el dinero de un acuerdo contra los bancos que no habían detectado el fraude de Sharon. 2 dormitorios, mi propia plaza de aparcamiento y vistas al parque. Frank me ayudó a mudarme, igual que me había ayudado a mudarme al alquiler hacía 2 años. Pero esta vez se sentía diferente.
Esta vez se sentía como un comienzo en lugar de un final. Emily llegó con la comida. La habían ascendido en el hospital y estaba saliendo con alguien nuevo. Se la veía más feliz de lo que la había visto en años. «Papá, estoy orgullosa de ti», dijo, sentándose en mi sofá nuevo. «Podrías haberte rendido. La mayoría lo habría hecho, pero tú luchaste». «Tuve a buena gente ayudándome», dije, mirando a Frank. «Tú hiciste el trabajo», replicó Frank. «Yo solo te señalé la dirección correcta». Sonó mi teléfono. «¿Detective Pick?» «Señor Dixon, pensé que querría saberlo. Encontramos a 3 víctimas más. Personas mayores a las que Sharon fijó como objetivo a través de la iglesia. Nos estamos poniendo en contacto con ellas ahora para ayudarlas a recuperar sus identidades robadas». «Gracias por decírmelo», dije. «Usted es quien merece las gracias. Si no hubiera contraatacado, Sharon seguiría ahí fuera robando a gente vulnerable. Ha salvado vidas, señor Dixon». Después de colgar, salí a mi balcón. El sol de junio calentaba. El parque de abajo estaba lleno de familias, gente paseando perros y personas simplemente viviendo sus vidas normales. Pensé en el hombre que había sido hacía tosos años, destrozado por el divorcio, arruinado financieramente, creyendo que nunca me recuperaría. Y pensé en el hombre que era ahora, más fuerte, más sabio, rodeado de gente que realmente se preocupaba por mí. Sharon había intentado destruirme. En lugar de eso, me había mostrado quién era yo realmente y quién era mi verdadera familia. Emily se unió a mí en el balcón, pasándome una cerveza. «Por los nuevos comienzos», dijo, levantando su botella. «Por sobrevivir», corregí. «Y por la gente que nos ayuda a sobrevivir». Brindamos y bebimos. Debajo de nosotros, el mundo seguía girando. La gente se enamoraba y se divorciaba, cometían errores y se recuperaban de ellos. Confiaban en la gente equivocada y aprendían a confiar en la adecuada. Y en algún lugar de una prisión federal, Sharon estaba aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. Que no puedes destruir a las personas y salir indemne. Que a la larga, la verdad siempre sale a la luz. Había pasado 23 años con una mujer que me veía como un objetivo. Ahora tenía una hija que me amaba, un amigo que estuvo a mi lado cuando nadie más lo hizo, y una vida que era finalmente, de verdad, mía. No era la vida que había planeado, pero era mejor que la que había perdido.